El aire denso y electrificado del Coliseo pesaba como una losa de concreto sobre sus pulmones. No era solo el calor sofocante o el olor metálico a sudor y adrenalina, era el ruido, un rugido hiriente, animalístico, que vibraba en el hueso del pecho y le borraba cualquier pensamiento racional. El reloj rojo, suspendido como un verdugo, marcaba los últimos 40 segundos de la competencia y cada uno se sentía como un siglo de agonía. Estaba atrapada, el cuerpo respondiendo solo a la memoria muscular de miles de horas de entrenamiento, pero la mente ya había capitulado. Sus músculos quemaban con un dolor sordo, profundo, que le gritaba que se detuviera, que ya no quedaba nada de combustible. Había cruzado el umbral del límite físico hacía minutos. Ahora solo existía el infierno de la derrota inminente. La luz cenital la cegaba, convirtiéndola en un insecto diminuto, sacrificado en el altar de la velocidad y el rendimiento ajeno. Ella no era la historia que la multitud había venido a presenciar. Era el telón de fondo, el relleno estadístico que dignificaba la superioridad de su rival. Los narradores, con voces tan saturadas de emoción que parecían reventar los altavoces, solo mencionaban un nombre, un país: Gran Bretaña. La otra atleta se movía con una eficiencia brutal y elegante, una máquina perfectamente calibrada que había destrozado cada récord que le habían puesto enfrente durante el último ciclo olímpico. Ella, la mexicana, era un espectro borroso, una sombra que se arrastraba mientras el pedestal de la gloria se levantaba a pocos metros. Los 15.000 espectadores, la mayoría extranjeros, veían el desenlace con una calma anticipatoria, seguros de que el protocolo de la victoria ya estaba escrito y firmado. Era un desprecio silencioso, la certeza absoluta de que el resultado era tan inevitable como la salida del sol. Un relámpago fugaz de memoria, una imagen parpadeante de su madre abrazándola antes de partir, la atravesó como un cuchillo. Le había prometido que traería algo más que experiencia. Le había prometido que la sangre que corría por sus venas, esa mezcla terca de tierra y lucha, se haría sentir en el escenario mundial. Pero ahora, bajo la presión de las gradas y el incesante tic-tac, esa promesa se desvanecía en ceniza. Era un peso insoportable, no solo la derrota personal, sino la vergüenza de saber que, en casa, miles de ojos esperaban en vano un milagro que ella no tenía la fuerza de entregar. El aire se hizo rancio de fracaso. Sentía el eco de generaciones de esfuerzo que se extinguían con cada paso fallido. Se preguntó si valía la pena el castigo, si el orgullo de haber llegado hasta aquí justificaba este humillante final. 23 segundos. En un respiro de distancia, la figura británica se giró fugazmente. No fue un gesto de respeto, sino una inspección condescendiente, un chequeo de campo. Sus ojos claros se posaron en la exhausta atleta mexicana, y en ese destello de contacto visual, la arrogancia se materializó en no una sonrisa helada. La británica pareció susurrar algo que el ruido devoró, pero la intención fue clara como cristal. La carrera, la batalla, el honor, ya estaban terminados. Fue el golpe final, más doloroso que cualquier punzada muscular. En ese instante de humillación pública, algo se rompió dentro de ella, no su espíritu, sino su resignación. El miedo y la duda se evaporaron, dejando solo un vacío ardiente. Mientras la multitud se preparaba para el grito de celebración ajeno, la mexicana cerró los puños, la irrelevancia convertida en rabia silenciosa, lista para desobedecer la sentencia. Este no era simplemente un evento deportivo, era una colisión de sistemas, el enfrentamiento de un satélite solitario contra una central hidroeléctrica de talento. El programa de natación británico era una maquinaria perfecta, cincelando campeones cada ciclo olímpico con inversiones millonarias. Sus métricas eran inmaculadas: 15 oros mundiales y 3 récords continentales en la última década. La mexicana, en contraste, venía de un sistema famélico, con becas retrasadas y entrenamientos en albercas de mantenimiento dudoso. Los expertos no se referían al resultado de la mexicana con la palabra derrota, usaban sacrificio programado.
Este carril era solo un escalón ceremonial para la favorita europea. De hecho, el rumor que recorría los pasillos era que la británica apenas se había esforzado en las eliminatorias, reservando su energía para destrozar el cronómetro justo ahora. La diferencia en la marca personal era de 1.8 segundos, un abismo insalvable en los 200 metros mariposa. La silueta de la favorita se recortaba contra el neón azul del marcador, un bloque de mármol atlético que había sido esculpido no solo por el esfuerzo, sino por la más alta tecnología deportiva. Sus músculos eran patrocinados, su dieta una ciencia exacta, su entrada al área de bloques no era caminar, sino desfilar. Sus ojos, fríos y azul acero, ni siquiera registraban la presencia humilde de la atleta latina. En el pódium, la británica era conocida por su altivez, una arrogancia medida que los medios europeos llamaban confianza inquebrantable. Para el público en casa y para la comentarista mexicana, aquello se traducía como desprecio puro. Ella ya había declarado en una rueda de prensa que la final sería un entrenamiento rápido antes de la cena, una frase que se había clavado como un dardo venenoso en el orgullo del continente. La mexicana, mientras tanto, ajustaba sus gafas gastadas, sintiendo el peso total de esa burla institucionalizada sobre sus hombros. Y la voz oficial de la transmisión internacional, esa trompeta engolada que intentaba sonar imparcial mientras vibraba con el favoritismo manifiesto, procedió a ejecutar el pronóstico sin piedad. Los números son irrefutables, resonó el eco del locutor principal. El diferencial de poder hidrodinámico es demasiado significativo. Si la atleta mexicana logra mantenerse dentro de los primeros 100 metros, ya habrá hecho una hazaña digna de aplauso. Pero seamos honestos, la brecha técnica en la eficiencia del viraje es determinante y la gestión del esfuerzo de la británica está calibrada para pulverizar récords, no solo para vencer oponentes. La audiencia en casa no necesitaba escuchar más. La sentencia estaba dictada por el algoritmo y confirmada por la élite. Era el sonido de la profecía autocumplida, el recordatorio cruel de que en la cima del deporte la voluntad pura rara vez, casi nunca, supera a la infraestructura financiera. Un silencio denso y opresivo cayó sobre el sector donde la bandera tricolor se ondeaba con menos vigor que antes. No era el silencio expectante de la concentración, sino el de la aceptación dolorosa y anticipada. Se podía oler el cloro pesado mezclado con el sudor de la tensión y el calor implacable del mediodía tropical. La gente en las gradas se había inclinado hacia adelante, sus rostros tensos, pero sus manos ya no aplaudían con la rabia unificada de la esperanza. Era una masa crítica esperando el impacto, lista para absorber la humillación con dignidad silenciosa. Nadie quería ser el primero en gritar «sí se puede», para ser silenciado por la realidad de la pantalla un minuto después. La mexicana, parada en el bloque, sentía esa opresión colectiva no como apoyo, sino como una carga. Sus oídos zumbaban, pero el zumbido era una melodía monocromática, la confirmación de su absoluta irrelevancia en el gran esquema del deporte global. Esto había trascendido la natación, se había convertido en una dolorosa metáfora de la historia no contada. Era el David que, históricamente, siempre perdía contra Goliat porque los misiles de Goliat eran más caros y precisos. Cada brazada de la mexicana no solo representaría su esfuerzo físico personal, sino el intento frustrado de una nación de romper el techo de cristal impuesto por las potencias. La presión de millones de miradas expectantes, miradas que clamaban por un milagro, pero que estaban preparadas para el fracaso rotundo, se posaba sobre sus hombros mojados como cemento. El juez levantó la mano para la orden final. La adrenalina se condensó en el aire. El bloque de salida se sintió frío. Final. La protagonista sabía que no solo nadaba por una medalla, sino contra un sistema entero, un dogma. El veredicto había sido entregado. La máquina ganaría. Solo quedaba el momento de la desobediencia, el instante en que el espíritu se niega a honrar la estadística.
para ganar, necesitaba primero confrontar la estadística que la había sentenciado. Su carril no era solo una posición en la piscina, era una declaración oficial de que ella era la quinta opción, el margen de error. Este veredicto no se basaba en un mal día, sino en el peso acumulado de una década de disparidades. Mientras sus rivales europeas entrenaban en villas olímpicas inmaculadas, con piscinas presurizadas y carriles privados climatizados, la mexicana había forjado su disciplina en el polideportivo municipal, un gigante de concreto que olía a cloro viejo y tuberías oxidadas. Allí, en la capital, no había lujo, solo el deber de nadar antes del amanecer, disputando el carril con nadadores recreacionales y esquivando las hojas caídas que el viento nocturno depositaba en el agua. Este era el contraste de su realidad, la primera gran diferencia que la convertía en una anomalía física. La distancia abismal no era solo monetaria, sino doctrinal. Mientras la máquina británica invertía millones en bioingenieros y coaches exóticos que medían cada pulsación y cada grado de hidrodinámica, el equipo de la mexicana se componía de un fisioterapeuta a medio tiempo y su entrenador de toda la vida, un hombre parco, de manos callosas, que había aprendido a enseñar la natación con más intuición y amor propio que con gráficas de rendimiento. Ellos no tenían el dinero para simulaciones de altitud o los costosos suplementos que garantizaban la recuperación inmediata de las potencias. Su única infraestructura real era el coraje, la convicción inquebrantable de que el carácter podía suplir la falta de equipo de punta. Ella no entrenaba para superar al sistema, sino para sobrevivir a él, entendiendo que cada brazada tenía que valer el doble de las que ejecutaban sus adversarias con patrocinio garantizado. La barrera del agua misma era un testimonio de su lucha diaria. La piscina de entrenamiento era un espejo imperfecto de sus sueños, a veces tan fría que la entrada inicial le robaba el aliento, otras veces saturada con un exceso de químicos que irritaban su piel hasta el ardor. Esto era crucial. La nadadora británica, favorita indiscutible, había perfeccionado su técnica en aguas perfectamente reguladas a 26 grados Celsius. La mexicana había aprendido a ignorar las variables ambientales, a convertir la incomodidad en una armadura. Nunca hubo el silencio prístino de los centros de alto rendimiento. Siempre el ruido de la ciudad colándose por las rendijas, recordándole que no estaba aislada en una burbuja de élite, sino que era una hija del caos organizado, cuyo único objetivo era domar el elemento a través de la pura tenacidad, sin permitirse el lujo de la queja. Los medios de comunicación, tanto internacionales como nacionales, habían cavado su fosa estadística mucho antes del toque de salida. Las crónicas extranjeras la describían con el epíteto condescendiente de la luchadora, elogiando su espíritu, pero reservando la gloria y los pronósticos para las atletas de las grandes potencias. En casa los titulares eran cautelosos, hablando de la gran expectativa y de la posibilidad de un tiempo respetable, jamás de la medalla de oro, como si la victoria fuese un privilegio exclusivo de otras latitudes. Este escepticismo resonaba en las cabezas de los nadadores. La creencia de que el techo de un atleta latinoamericano estaba preestablecido por las carencias del financiamiento. Ella cargaba no solo su peso, sino el peso de una profecía de fracaso, un dogma que decía que el corazón es importante, pero que el presupuesto siempre sería más fuerte que la pasión. Físicamente, también era un ejercicio de desobediencia. No poseía la arquitectura ideal para los 200 metros. Esos brazos larguísimos, esos torsos esbeltos diseñados como hidrolizadores perfectos que parecían deslizarse sin esfuerzo.
Ella era un motor compacto, construido para la potencia explosiva y una cadencia brutal, lo que significaba que su tasa de esfuerzo tenía que ser exponencialmente mayor que la de la británica, quien podía cubrir la misma distancia con menos brazadas. Cada músculo en ella era una decisión, no un regalo genético. Tuvo que redefinir la eficiencia, negándose a aceptar que las leyes de la física dictadas por los institutos europeos definieran su límite. Si no podía ser la más larga, sería la más feroz. Si no podía deslizarse, se abriría paso a la fuerza, quemando la energía que otros podían conservar. Su preparación no fue una carrera sin obstáculos, sino una serie de sacrificios económicos que la élite nunca comprendería. Hubo ocasiones donde la necesidad de apoyar el negocio familiar chocó directamente con la urgencia de asistir a un campamento de entrenamiento en el extranjero. Cada fianza para un boleto de avión, cada compra de un equipo de natación de mediana calidad, no era una transacción garantizada por una federación rica, sino una inversión personal, a veces con intereses. La posibilidad de enfocarse exclusivamente en el deporte, una obviedad para su rival, era un lujo inalcanzable. Este camino, empedrado de deudas emocionales y financieras, le recordaba que su boleto a la final no era un derecho, sino una victoria diaria sobre la adversidad. Por eso, al final, la piscina olímpica no era solo agua, era una arena donde se enfrentaba la precariedad contra la opulencia. Y todo este historial, esta compleja narrativa de desventaja sistémica y pura terquedad, se resumía en el carril que le había sido asignado. El carril 5. El peor carril para una carrera corta, rodeada por las dos grandes favoritas, una a cada lado. El destino no le había ofrecido una línea de escape, ni la comodidad de un carril exterior para sorprender. La habían colocado justo en medio del fuego cruzado, forzándola a mirar directamente a los ojos de la potencia que la despreciaba, condenada a reaccionar a la carrera de las máquinas. El análisis de los expertos era unánime. El carril 5 solo servía para observar la derrota, pero en el silencio forzoso que antecedió el disparo de salida, cuando el agua la esperaba helada, ella sintió un fuego viejo. Si su destino era ser el sacrificio, entonces la máquina tendría que pagar un precio demasiado alto para devorarla. El tiro de salida rompió la atmósfera con la violencia de un látigo. Su cuerpo reaccionó antes que su mente, una explosión de músculo entrenado para el impacto. La inmersión fue perfecta, limpia, seguida por una patada de delfín que la impulsó bajo la superficie por casi 15 metros, el máximo permitido. Por un instante fugaz, solo existió ella y la estela blanca, pensando que quizás, solo quizás, el fuego interno podría compensar la diferencia de técnica, que el corazón podría superar al presupuesto. Salió a la superficie justo a tiempo para sentir la primera bocanada de aire. No era oxígeno puro, era una mezcla densa de humedad, cloro y la furia ensordecedora de 60.000 almas que gritaban por las favoritas. Pero esa primera brazada la colocó donde debía estar, luchando por cada centímetro, respirando el mismo aire de los colosos. Inmediatamente, la carrera se bifurcó en dos realidades distintas. En los carriles 3 y 4, la británica y la estadounidense nadaban con una eficiencia brutal. Sus brazadas parecían impulsadas por pistones de acero, cortando el agua sin esfuerzo audible, como depredadores en un frenesí alimenticio. Sus cuerpos, diseñados por la genética y perfeccionados por millones de dólares en tecnología deportiva, no mostraban grietas. La mexicana, en el carril 5, sentía el oleaje de regreso, el eco de su velocidad superior, una bofetada constante que le recordaba la diferencia abismal. La distancia se abrió con alarmante rapidez. No se trataba de metros, sino de la facilidad con la que ellas alcanzaban la pared. La promesa de sacrificio comenzaba a tener un costo físico inmediato, una hipoteca cobrada al contado que exigía más de lo que su cuerpo podía ofrecer. Los primeros 100 metros fueron un espejismo de fuerza. Ella había gastado demasiada energía intentando seguir el ritmo infernal.
una estrategia suicida si la comparamos con la cadencia perfecta y programada de sus rivales. Las piernas, que debían ser hélices incansables, comenzaron a sentir la pesadez de plomo, el inicio del ataque del ácido láctico. La respiración se volvió menos rítmica y más exigente, un jadeo contenido. Cada vez que giraba la cabeza para inhalar, la visión periférica le mostraba la misma imagen devastadora. Las punteras avanzaban medio cuerpo por delante en cada ciclo de brazada, ampliando la brecha con una frialdad matemática. El dolor aún era soportable, una punzada aguda que podía ignorar con la voluntad, pero que servía de presagio para la tortura que vendría, la antesala del colapso muscular inevitable. El rugido del público, que hasta entonces había sido un zumbido, se elevó a un grito gutural cuando las líderes tocaron el primer muro y realizaron el viraje. El apoyo era total para la máquina anglosajona. Para la mexicana, solo había silencio y una ola gigante de agua revuelta que la golpeó al aproximarse a la pared. Fue un golpe psicológico más duro que el físico, la confirmación sonora de que ella era una invitada en su fiesta. Mientras giraba y se impulsaba de vuelta, vio el reloj y confirmó su temor. Estaba casi 2 segundos por detrás, una eternidad en la natación de élite. La mente gritó que se detuviera, que ya había demostrado suficiente, pero el viejo fuego que había sentido antes del disparo de salida se atrincheró en su estómago, obligándola a seguir pateando fuerte, incluso si sus movimientos ya no eran tan elegantes. La británica, con su brazada kilométrica y su estilo que rozaba la arrogancia, parecía deslizarse sobre el agua, no a través de ella. Sus hombros se elevaban y rotaban con la precisión de un engranaje suizo, desperdiciando cero energía en resistencia inútil. Era la encarnación del deporte profesional, la cúspide de la inversión y la ciencia. La Aishe mexicana, en contraste, se había convertido en una guerrera más que en una nadadora. Su técnica ahora era forzada, muscular y dependiente de la pura terquedad. Cada vez que levantaba el codo, sentía la tensión en el dorsal, una advertencia de que pronto sus músculos se negarían a responder. Pero mientras las cámaras enfocaban los rostros impávidos de las punteras, la guerrera en el carril 5 luchaba contra la misma física, una máquina rudimentaria desafiando a las obras maestras de ingeniería. Al llegar a los 200 metros, la segunda vuelta, el dolor pasó de ser un acompañante incómodo a ser el único pasajero en su mente. Era un dolor que quemaba desde las articulaciones hasta la piel, un fuego biológico desatado por el esfuerzo máximo. El visor se empañaba no por el agua, sino por el esfuerzo. En ese momento crucial, la realizadora de televisión se enfocó en un plano cerrado de la británica, sonriendo levemente, confiada en su ventaja. La mexicana desapareció completamente del foco mediático. Era invisible, una nadadora de relleno cumpliendo un trámite. Esta invisibilidad, sin embargo, se convirtió en una armadura. Si nadie la estaba observando, si el mundo ya la había descartado, no tenía nada que perder al vaciar su tanque de reserva por completo, sin miedo al juicio. ¿Para qué seguir? La respuesta no estaba en la medalla, ni en la gloria inmediata, sino en la pesada mochila que cargaba cada atleta latinoamericana con recursos limitados. Recordó los entrenamientos en albercas que olían a óxido, las becas negadas, las mañanas frías donde el único calor venía de la idea de representar a un pueblo que la necesitaba ver luchar. No estaba luchando solo contra 2 atletas mejor preparadas, estaba luchando contra la disparidad sistémica, contra la falta de infraestructura y contra la voz interna que decía que su esfuerzo era inútil. Este pensamiento le inyectó una dosis extra de adrenalina. El sufrimiento no era solo físico, era el costo de la dignidad en un deporte de gigantes, la obligación no escrita de no rendirse por todos los que la apoyaban. La tercera vuelta se convirtió en una agonía sensorial. El cloro picaba los ojos con la intensidad de agujas. El ruido de la multitud se había distorsionado a un estruendo sordo bajo el agua, un recordatorio constante de la velocidad de las punteras. Su pulmón izquierdo rogaba por una pausa que no llegaba,
mientras que el sabor salino de la sangre se mezclaba con el agua turbia que tragaba con cada respiración desesperada. La técnica había desaparecido por completo, reemplazada por una máquina de supervivencia que solo se enfocaba en llevar el brazo de atrás hacia adelante una y otra vez. Se sentía como si estuviera nadando en melaza, luchando por mover un cuerpo que se había vuelto traicionero y pesado, pero su voluntad se negaba a ceder un solo latido de esfuerzo. Al llegar a los 300 metros, la resignación se mezcló con una sorprendente terquedad. Ya no estaba compitiendo por el primer lugar. Eso era una batalla perdida y una fantasía absurda. Ahora, su meta era simplemente no romperse, no permitir que la británica o la estadounidense la doblaran en la piscina, lo cual sería la máxima humillación en una carrera de fondo. Ella se mantuvo en su ritmo de supervivencia, un acto de resistencia silenciosa. Sus músculos estaban deshechos, pero su mente, ahora clara de la presión por ganar, se concentró en la ejecución perfecta de la patada, encontrando dignidad en la última gota de esfuerzo. No era una exhibición de gracia, era una lección de coraje puro, visible solo para los pocos que aún miraban el carril 5. Las dos líderes internacionales, confiadas en su separación de casi 3 cuerpos, entraron en el segmento final de 100 metros con una aceleración planificada, elevando la frecuencia de brazada para asegurar el doblete. Sus rostros mostraban el esfuerzo, sí, pero también la seguridad de la victoria. La británica se permitió una mirada de reojo a la estadounidense, una invitación tácita a pelear solo entre ellas dos. Nadie miró hacia el carril 5, donde la mexicana, al borde del colapso físico total, realizó el último viraje. En ese impulso final contra la pared, en lugar de sentir el peso del fracaso, sintió un vacío repentino, una descarga de energía que solo llega cuando se ha consumido todo lo racional. Estaba vacía, y esa vacuidad, curiosamente, la liberó de la necesidad de sobrevivir, permitiéndole solo atacar. El vacío no duró. Fue el instante preciso que su cuerpo necesitaba para resetearse. Era ahora una máquina de músculos tensos y tendones gritando. La sangre se convirtió en óxido hirviendo en sus venas, pero la mente había cortado la conexión con el dolor. Su brazada, antes medida y técnica, se volvió una marea incontenible, un martillo hidráulico golpeando el agua sin piedad. El olor a cloro quemado y la vibración del metal bajo el cemento del borde de la piscina eran los únicos datos que procesaba. Estaba en la zona roja, la zona de los condenados que no tienen nada que perder. Se hundió más profundo, usando la repulsión como un propulsor de emergencia, buscando el límite donde el cuerpo cede para ver si el espíritu podía tomar el relevo. Ya no era un entrenamiento, era la liberación de un peso que cargaba desde hace meses, una rabia sorda que solo podía ser expulsada a través de este esfuerzo catártico. De repente, el clamor de la multitud, el rugido que hacía temblar la estructura del complejo acuático, se convirtió en un eco lejano. En su lugar, escuchó el crujido del techo de lámina de la vieja casa, la misma que sus padres intentaban salvar de la hipoteca. Este esfuerzo físico brutal que estaba realizando no era por una presea dorada en un podio extranjero, no, era el precio de los boletos de avión, el costo de la alimentación especializada que se llevó cada centavo ahorrado y cada préstamo solicitado con la promesa de que valdría la pena. Si ella perdía, ahora no solo regresaba con las manos vacías, regresaba con una deuda que estrangularía a su familia por años. La competencia se desvaneció, dejando solo la necesidad absoluta de completar la tarea, de pagar el precio de esta osadía transcontinental. La quemazón en sus pulmones no era el ácido láctico acumulado, no era solo cansancio. Era el recuerdo del silencio incómodo en la mesa, la noche que su padre vendió la camioneta de reparto, el único activo productivo de su pequeño negocio familiar, para financiar el último campamento de altura. Cada patada que daba en el agua fría le recordaba ese sacrificio, ese voto de confianza que ahora se sentía como una guillotina
pendiente sobre su nuca. No podía fallarles. No podía permitir que esa camioneta se hubiera ido en vano, que el sudor de años de trabajo honesto se esfumara por una brazada lenta o una respiración mal calculada. Este pensamiento, más que cualquier entrenamiento de alto rendimiento, era la fuente de energía ilimitada que ahora la empujaba. La medalla era un símbolo. El dinero del premio era la salvación familiar, la única ruta de escape de la precariedad. En el breve momento de respiración, una exhalación violenta que rompía la superficie como un geyser pudo verla. Ahí estaba, a escasos centímetros de su hombro, la figura imponente de la británica, Lady Eleanor, cuyo ritmo, aunque menos frenético, era implacable y elegantemente calibrado. La expresión de la europea era de concentración fría, de quien sabe que la victoria le pertenece por derecho de cuna y por entrenamiento superior, por una infraestructura que los suyos jamás conocieron. El pensamiento de la arrogancia de la rival, aquel grito desafiante de «jamás me ganará», fue el detonante final. No era solo la deuda, ahora era el honor de su nación, el orgullo de su gente que había depositado su esperanza en esta joven que no tenía nada más que la tenacidad. La meta ya no era alcanzarla, sino pulverizarla y demostrar que la voluntad pesa más que el capital. La alberca se transformó en un abismo oscuro y las líneas divisorias en cuerdas que la sujetaban a la superficie de la vida. Si perdía, si se ahogaba en este esfuerzo final, el resultado sería la pérdida inminente de la dignidad que su familia había luchado por mantener durante 3 generaciones. El peso de las facturas no pagadas se manifestaba en cada gramo de plomo que sentía en sus extremidades. El miedo era un cuchillo frío que le perforaba el estómago, pero ella lo usó, lo tomó como combustible para forzar su cuerpo más allá de lo que los fisiólogos catalogaban como punto de quiebre. En ese momento entendió que el deporte de alto rendimiento es, para los que vienen de abajo, una guerra económica disfrazada de competencia atlética, una pelea de David contra Goliat, donde la única arma permitida es la resistencia humana. El sonido que emitían sus manos al entrar al agua, splash pum, se convirtió en una cadencia constante, hipnótica, que resonaba con el pulso de tambores lejanos, quizás el latido sincopado de su propio corazón o el de miles de mexicanos pegados a una pantalla esperando el milagro. No nadaba sola, sentía el empuje intangible de todos aquellos que la habían apoyado en las ventas de tamales, en las rifas, en los pequeños actos de fe que le permitieron estar allí, cargando con el manto tricolor sobre sus hombros. Cada brazada era un gracias silencioso y un perdón preventivo en caso de fallar. Pero ese pensamiento de la derrota era inaceptable. Tenía que ganar para justificar la fe ciega de su comunidad. El agua era densa y fría, pero su voluntad era más pesada, más inamovible que cualquier resistencia acuática o mental. El dolor, ese compañero constante en el deporte de élite, ya no era un enemigo, sino la única prueba tangible de que estaba dando absolutamente todo. El ardor muscular era una bendición. Significaba que estaba llegando a la profundidad necesaria para el milagro. Cerró los ojos al inhalar, imaginando la mirada esperanzada de su madre al despedirla en el aeropuerto. Aquella mirada que decía, tú puedes salvar esto. La línea de meta se acercaba, apenas visible entre la neblina del esfuerzo extremo. Sabía que la británica también estaba al límite, pero la diferencia entre ellas ya no era de entrenamiento o de técnica. La diferencia era el peso de lo que se perdía al fracasar. Y para la mexicana, la derrota significaría el colapso de un sueño vitalicio que llevaba las esperanzas de toda una familia humilde. La británica, en su cúspide de éxito visible y reputación imbatible, solo había estudiado el registro público del entrenamiento de la mexicana. Vio horas, peso y velocidad, los datos medibles que alimentan las estadísticas. Pero ella no vio la madrugada helada en el desierto de Sonora, el sacrificio
silencioso realizado a años luz de distancia de los reflectores. La arrogancia se construye sobre lo que uno cree saber del rival, y la campeona estaba terriblemente mal informada. La mexicana no solo entrenó, sino que reescribió las reglas de su propio cuerpo bajo la atenta mirada de un equipo que juró guardar silencio sobre sus métodos. Ahora, en el fragor del agotamiento colectivo, cuando la resistencia de ambas debía fallar, solo la preparación oculta podría salvarla. Esta no era una pelea de fuerza bruta, era una batalla de secretos guardados. ¿Por qué, a pesar de la paliza inicial y el castigo en las rondas centrales, la base de la atleta mexicana permanecía inquebrantable? La respuesta estaba codificada en la sangre, forjada a 2.500 metros sobre el nivel del mar, en las laderas austeras de Toluca, donde el aire delgado obliga a los pulmones a trabajar el doble solo para sobrevivir. Durante 18 meses, ella vivió y respiró con la mitad del oxígeno que utilizaba su rival en el confort del Reino Unido. Aquellas sesiones infernales de repetición máxima no buscaban la velocidad explosiva para el inicio. Buscaban crear una reserva de resistencia anaeróbica que solo se activaría cuando el cuerpo estuviera al borde del colapso metabólico. El plan era simple y brutal: sobrevivir el embate de las rondas 5 y 6. Ahora, mientras la británica comenzaba a depender de su aliento rápido y superficial, la mexicana estaba empezando a usar su motor de respaldo. El hedor del cloro y el sudor rancio en gimnasios sin ventanas regresó con una claridad ensordecedora. La mente de la mexicana no estaba en el rugido del estadio, sino en la soledad agónica de 1900, aquellas prácticas donde el entrenador gritaba que el dolor era solo una visita, no una residencia. Ella recordó el sonido gutural de sus propios jadeos, el ardor químico en sus músculos cuando le pedían una repetición más, sabiendo que no quedaba energía. Este entrenamiento brutal, diseñado específicamente para el último tercio de la competencia, había implantado un interruptor neurológico. Cuando el cuerpo gritara «basta», el cerebro automáticamente respondería con el ritmo cardíaco perfecto y la optimización de oxígeno. Lo que el mundo veía como un resurgimiento milagroso era en realidad un programa de supervivencia biomecánico activándose en el instante preciso en que su rival se creía invencible. La fatiga que la mexicana exhibía en las rondas centrales había sido en gran medida una ilusión táctica planeada. El equipo de estrategia había notado la tendencia de la británica a sobreextenderse emocional y físicamente justo después de la ronda 6, buscando el nocaut definitivo que confirmara su superioridad. Por eso, el plan de la mexicana era absorber el castigo, cediendo la percepción de victoria, guardando un 30% de sus reservas energéticas, mientras que su oponente operaba imprudentemente al 95%. La clave no era la fuerza, sino la eficiencia calculada. La británica se desgastaba en ataques que parecían contundentes, pero que la mexicana amortiguaba con una técnica defensiva impecable, minimizando el impacto en los órganos vitales y en la estructura ósea. Ella no estaba perdiendo la pelea, estaba calculando la victoria a largo plazo, desgastando mentalmente a la campeona sin que ésta lo supiera. «Deje que la gaste», había sido la instrucción críptica del entrenador en el camerino antes de salir, una orden que ahora resonaba con significado profético en el rincón. El plan no era confrontar la fuerza explosiva de la británica, sino su falta de paciencia y su dependencia de las victorias rápidas y teatrales. La mexicana había practicado la humillación controlada, ser superada visualmente en los puntos, pero nunca estructuralmente en la resistencia. El entrenador había pronosticado que en el momento en que la británica sintiera la necesidad de demostrar su superioridad gritada, comenzaría a cometer microerrores en su guardia y en su postura que solo serían visibles bajo extrema fatiga. Ahora, esos errores estaban floreciendo. Un pie
mal plantado, la barbilla ligeramente expuesta después de cada gancho fallido. Fallas que antes eran invisibles, ahora eran oportunidades claras para cambiar la narrativa. Mientras la británica inhalaba bocanadas desesperadas, buscando el oxígeno que ya no estaba disponible para ella, la mexicana sentía como una segunda oleada de energía, fría y limpia, inundaba sus extremidades. Sus músculos, acostumbrados por el entrenamiento a trabajar con deuda de oxígeno, se reactivaban con una memoria motriz perfecta. Sus golpes ahora llevaban la precisión de la necesidad, no de la rabia incontenible. El dolor no había desaparecido, pero se había convertido en un ruido de fondo irrelevante, sustituido por el enfoque láser en el patrón de respiración agitada de su oponente. La ciencia del deporte, la preparación oculta en las sombras del anonimato, había transformado a la humilde peleadora en una máquina de resistencia calibrada. El peso de las esperanzas familiares, antes una carga pesada, ahora era el combustible que impulsaba su voluntad de acero. La británica levantó la vista, esperando ver los ojos vidriosos de una oponente al borde del colapso, lista para rendirse, tal como dictaba su currículum de campeona. En cambio, vio la mirada inquebrantable de alguien que recién comenzaba la verdadera pelea. El sonido del estadio, antes un estruendo que celebraba su dominio, ahora parecía un murmullo distante y opresivo. Se dio cuenta, con un escalofrío que no tenía nada que ver con el esfuerzo, de que ella había gastado su munición más valiosa atacando a un fantasma. La mexicana no solo había resistido la paliza, había permitido el castigo para que la británica revelara su debilidad de fondo. El grito arrogante de «jamás me ganará» ahora resonaba en su propia mente como una advertencia funesta. El tablero de ajedrez había cambiado irreversiblemente y la reina mexicana estaba preparada para el jaque mate técnico. El cuerpo de la mexicana se inclinó sobre el centro del tapiz. Su respiración agitada era el único sonido audible por encima del rugido sordo de las 18,000 almas congeladas en el silencio incómodo. Había aceptado el dolor, había absorbido el golpe brutal que buscaba derrumbar su espíritu, pero ahora la debilidad de su adversaria era evidente. El ataque sostenido había agotado más que la fuerza física, había erosionado la paciencia táctica de la británica. En ese instante fugaz, con el sudor picándole los ojos y el olor metálico de la adrenalina en el aire, entendió que ya no podía haber concesiones. La estrategia defensiva, meticulosa y dolorosa, había cumplido su propósito. Era tiempo de quemar las naves, de abandonar la seguridad de la retaguardia y lanzarse al vacío de un ataque total. México no merecía menos que el riesgo absoluto. Un destello frío cruzó los ojos de la campeona, un brillo que el entrenador, desde su esquina, reconoció como la señal de una locura necesaria. La instrucción previa había sido clara: no arriesgar la apertura definitiva hasta la extenuación del oponente. Pero ella no esperaría la extenuación, la forzaría ahora. En un movimiento que pareció romper las leyes de la física del combate, ella pivotó su cuerpo con una velocidad que desmintió el castigo recibido. No fue un golpe de poder bruto, sino una maniobra de relojería fina, diseñada no para el knockout, sino para desmantelar la base. Su pie derecho se plantó con la violencia contenida de un resorte liberado, marcando el inicio de la secuencia letal, la que solo se practica a puerta cerrada, la que exige una exposición del 80% a cambio de una certeza mínima de éxito. La británica, enceguecida por la confianza de un ataque exitoso, minutos antes solo vio un borrón. Su guardia, entrenada para repeler la embestida frontal, se encontró de repente atacada desde un ángulo muerto, un espacio que la mexicana había mantenido celosamente cerrado durante toda la contienda. El primer impacto fue bajo,
un recordatorio físico de que el cuerpo, por más musculoso que fuera, era vulnerable a la geometría. El sonido de ese golpe resonó seco y cortante, un latigazo sónico que ahogó los cánticos dispersos. La campeona británica sintió como el aire se le escapaba de los pulmones, no por la fuerza, sino por la sorpresa. El mapa de batalla que había memorizado se acababa de invalidar. Por primera vez en la noche, el rostro altivo de la extranjera se contrajo en una mueca de genuino, profundo e innegable terror. Ella lo sabía. Si la secuencia se detenía allí, si titubeaba un milisegundo o si la británica lograba reponer la defensa, el contragolpe sería un terminal, un castigo que no dejaría dudas sobre la superioridad. Pero la mexicana había cruzado un umbral emocional. Ya no estaba peleando por el oro, estaba luchando contra la historia personal de la duda y la opresión ajena. Ahora o nunca, no hay vuelta atrás, fue la frase mental, no como una opción, sino como una orden grabada en su ADN. El riesgo era la victoria o la humillación absoluta frente a su gente. El empate ya no existía en su universo. Extendió la ofensiva, doblando la apuesta, con una ferocidad inesperada, ignorando las alarmas de su propio cuerpo que gritaban fatiga y saturación de ácido láctico. El punto de ruptura había llegado y ella eligió el camino irreversible. Con una precisión que rayaba en lo inhumano, ejecutó la última pieza del rompecabezas táctico. El movimiento final no fue un golpe de gracia visible y aparatoso, sino la culminación de la serie de desbalances previos, un empuje sutil, colocado justo en el momento exacto en que la estructura de apoyo de su rival colapsaba. El contacto fue limpio. La británica, presa del pánico y la inercia, se desplomó hacia un lado, no por una pérdida de conciencia, sino por la anulación total de su equilibrio físico y mental. El estadio, que había mantenido un murmullo constante de nerviosismo, se hundió en el vacío absoluto. En ese segundo suspendido entre el golpe y el impacto en la lona, el tiempo pareció detenerse, permitiendo a la campeona mexicana ser testigo, en perfecta soledad, del inicio de la nueva era. El silencio era total, expectante, el preludio de una tormenta de éxtasis. El cuerpo de la retadora golpeó la lona con un sonido hueco, un eco sordo que se tragó el aire del Coliseo, pero que resonó como un trueno en el alma de la campeona. Sus pupilas, dilatadas por el frenesí de la acción, capturaron el instante preciso en que la arrogancia se transformaba en vulnerabilidad, la fuerza en un montón de extremidades inútiles. La luz del reflector, antes su guía, ahora parecía una explosión blanca y cegadora que amplificaba la humillación. El referí se interpuso, agitando el aire con la mano al iniciar la inexorable cuenta, una letanía que no solo medía segundos, sino la vida útil de un sueño forjado a base de orgullo. La mexicana, jadeando, retrocedió a una esquina neutral, observando cómo la contienda se volvía un monólogo del destino. La mexicana apoyó las manos enguantadas sobre las cuerdas, sus propios músculos ardiendo en protesta. Cada respiración era un incendio que se propagaba desde el abdomen hasta los pulmones. Estaba al borde del abismo físico, pero su voluntad era una llama azul, incombustible. El olor a sudor rancio, cuero y la sangre fresca que goteaba de su propia ceja formaban la fragancia embriagadora de la victoria cercana. Mientras el referee llegaba al 4, la campeona sintió la familiar punzada de la duda. ¿Se levantaría? ¿Podría el orgullo revivir un cuerpo muerto? Cerró los ojos por un instante y recordó el peso de su bandera, un ancla pesada que la forzaba a exigir la conclusión que su nación esperaba. Desde la lona, la británica escuchaba el boom, boom de la cuenta, un redoble que marcaba el ritmo de su propia caída. Intentó empujar con el codo, pero el músculo traidor se negó a responder, vibrando incontrolablemente. La superficie áspera del lienzo le rasgaba la piel de la espalda, pero el dolor físico era mínimo comparado con el terror helado que le recorría el espinazo.
5. 6. El rostro distorsionado del Chesontissi. Referí flotaba sobre ella, una esfinge implacable dictando sentencia. En ese aislamiento total, rodeada por el zumbido mudo de miles de almas, comprendió que el boxeo era un deporte cruel, donde la gloria de uno exigía la aniquilación del otro. 7. Un destello mental la golpeó más fuerte que cualquier puño, la memoria de su propia voz, altiva y despectiva, resonando en la sala de prensa. Jamás me ganará. La declaración, que entonces parecía un grito de guerra, ahora era una mofa cruel, un testimonio de su ceguera. La vergüenza le infundió una energía momentánea, un último hálito desesperado. No podía terminar así, convertida en un símbolo de la soberbia derrotada. 8. Los ligamentos de su rodilla izquierda chirriaron mientras intentaba enderezarse, usando la cuerda como único punto de apoyo en un universo que giraba sin control. En un acto de pura, irracional obstinación, se puso de pie justo antes de que el referee pronunciara el fatídico 10. La multitud, que ya preparaba el rugido de la coronación, contuvo el aliento de nuevo. Era una resurrección espectral. Sus ojos vidriosos y desenfocados delataban que el espíritu combativo había huido, dejando solo el cascarón impulsado por el miedo a la humillación total. La campeona mexicana la miró sin parpadear. Era una momia de orgullo. El golpe había quebrado algo fundamental en su motor, y la mexicana, con el instinto frío de un depredador, sabía que la presa solo se había puesto de pie para morir dignamente. El referí hizo un gesto con la mano, indicando que el combate podía continuar, aunque su mirada reflejaba la piedad de quien sabe que está enviando a una víctima al matadero. Los segundos que siguieron flotaron en el éter, lentos y pesados como plomo derretido. La campeona mexicana dio un paso adelante, midiendo la distancia con precisión geométrica. Ya no había prisa, solo la certeza clínica. El olor metálico del cobre y el óxido invadió el aire. La sangre y las lágrimas invisibles se mezclaban en ese crisol. La retadora, con los guantes a media altura, temblaba visiblemente, sus pies arraigados al suelo, incapaz de iniciar movimiento alguno. Este no era el último asalto de un combate, sino el castigo final de una larga campaña. La retadora intentó un jab de manual, un reflejo inútil que se desvió en el aire sin potencia. La mexicana lo esquivó con un suave movimiento de cabeza, casi con aburrimiento, y sintió la vacuidad de ese golpe. Era la nada intentando impactar el todo. En ese instante, la mexicana percibió el agotamiento absoluto que la británica había estado ocultando. No solo estaba magullada, estaba vacía. Los ojos de la campeona, antes fogosos, se volvieron dos pozos de hielo concentrado, reflejando la fría determinación que forja a las leyendas. Los sonidos del público se apagaron, sustituidos por la cacofonía inmediata del ring, el susurro áspero de la respiración de las dos mujeres, el crujido del cuero al flexionarse el guante y el eco distante del comentarista gritando. Aislada en esa burbuja sónica, la británica era una isla rodeada por el tsunami de la desesperación. Su esquina, antes ruidosa y exigente, ahora estaba en silencio, brazos cruzados, sabiendo que no había consejo ni grito que pudiera revertir el inexorable juicio que se desarrollaba frente a ellos. La campeona era ahora la única voz en el ring, hablando a través de sus puños con una elocuencia brutal. La campeona se movió en el ángulo ciego, deslizando sus pies sobre la lona con la gracia de un fantasma. Recordó las horas de entrenamiento, el sudor vertido en el gimnasio a oscuras, el sacrificio de años. Todo ello se condensó en el músculo de su hombro y la rotación de su cadera. Este golpe final no sería de rabia, sino de perfección técnica, una muestra maestra del arte brutal que dominaba.
Ella no apuntaba al rostro, sino a la mandíbula, el punto de impacto que corta la conexión entre el cerebro y la voluntad. La fuerza no era solo suya, sino la suma de la fe de un país entero. El latigazo fue invisible a la velocidad humana. Un gancho corto, lanzado desde abajo con la intención de un rayo, encontró su destino en el mentón de la retadora. El impacto no fue un sonido explosivo, sino un crack seco y decisivo. Fue la nota final de una sinfonía de dolor. El cuerpo de la retadora se desconectó de inmediato. Sus ojos se revirtieron y se desplomó sin defensa como un muñeco de trapo, desprendiéndose de la verticalidad de su propia conciencia. Esta vez no. Hubo apoyo en las cuerdas. No hubo resurrección, solo la rendición definitiva ante la ley de la gravedad. La campeona se mantuvo erguida, la adrenalina corriendo como fuego en sus venas. El referee no necesitó contar. Corrió hacia el centro y con un gesto amplio y enfático agitó los brazos sobre la lona, señalando el fin del combate. La historia había sido escrita. Por un microsegundo, antes de que el Coliseo se rompiera en el rugido sísmico de la victoria mexicana, el silencio se mantuvo absoluto, un vacío donde solo existía la figura inmaculada de la campeona en el centro, bañada en la gloria de haber silenciado a su detractora y haber cumplido la promesa de una nación. El vacío no duró. Fue apenas un parpadeo de la eternidad antes de que la presión acumulada durante meses, años, décadas, se liberara. El rugido no vino de la garganta, nació del vientre del Coliseo, un estruendo blanco que reventó los tímpanos y sacudió la estructura de concreto hasta sus cimientos. Las gradas, enteras, se hicieron un coro incoherente de euforia, donde miles de bocas gritaban, lloraban y reían al unísono, como si el alma de la nación, contenida por tanto tiempo, hubiera encontrado en el cuerpo de esa mujer el conducto perfecto para manifestarse. El aire se hizo denso, cargado con el olor acre del sudor liberado y la promesa cumplida. Ella, en el ojo de aquel huracán, por un instante no escuchó nada. Solo sintió la vibración del piso bajo sus pies, la confirmación física e innegable de su verdad y la repentina levedad de un peso que había cargado en solitario hasta ese milisegundo. El caos pronto encontró su ritmo, su sílaba definida. Los gritos individuales se fundieron en el único y poderoso eco. México, México, un cántico que golpeaba las paredes y regresaba como una ola de marea alta, ahogando cualquier vestigio de duda o desprecio. La mirada de la británica, aún tendida sobre la lona o jadeando de derrota en el rincón opuesto, se hizo minúscula y ajena, una nota, al pie de página en una epopeya que ya no le pertenecía. La detractor había gritado ante el mundo que era imposible, que jamás me ganará. Y justo en el momento más visible, en la hora de la verdad, no solo había sido derrotada, sino silenciada por el peso irrefutable de la hazaña. Esta no era solo una medalla, era la anulación pública de una profecía de burla, demostrando que la disciplina forjada en la austeridad siempre, siempre supera la arrogancia nacida del privilegio, y que el corazón de México late más fuerte cuando le dicen que no puede. Y mientras la bandera, tan grande como su corazón en ese momento, descendía sobre sus hombros empapados, la campeona finalmente permitió que el torrente de adrenalina se retirara, dejando paso al dolor físico y la emoción cruda. Ella vio a lo lejos los rostros de su gente, transformados por la victoria. Sus padres, sus entrenadores, todos aquellos que habían invertido hasta el último centavo y sacrificio en esa loca quimera. No había espacio para la soberbia, solo para una humildad profunda. Se llevó las manos al rostro, no para ocultar el llanto, sino para sentir la calidez de las lágrimas mezcladas con el esfuerzo, el sabor salino de la redención. En ese instante, supo que el metal que pronto colgaría de su cuello no pesaba tanto como la deuda moral que sentía con esos millones que habían creído. La promesa estaba cumplida, y el mundo, por fin, entendió la inquebrantable fuerza de un alma que se niega a ser menos.
El grito de la tribuna se disipó, reemplazado no por otro estruendo, sino por una quietud densa, casi reverente, donde solo resonaba el eco de la dignidad restaurada. Aquel oro reluciendo bajo las luces del Coliseo no era un simple registro en la tabla de puntuaciones, sino el sonido seco de millones de cadenas rotas. La arrogancia de la competidora extranjera se había estrellado contra la roca inquebrantable de la voluntad mexicana. El deporte, en ese instante de profunda epifanía, trascendió la competencia para convertirse en una lección de historia y de carácter. La campeona emergió del agua, dejando tras de sí no solo una estela agitada, sino una verdad irrefutable grabada en la memoria colectiva. La mayor victoria no reside en superar al adversario, sino en silenciar la duda, propia y ajena. Mientras ella levantaba el puño en señal de paz, el mundo guardó silencio, comprendiendo que acababa de presenciar el renacimiento de una leyenda y la inquebrantable fuerza de una nación que se niega a ser menos.